Bien, comenzamos. Lo que se quedó pendiente había sido variación de parámetros, un tema que me dejó la profesora. De manera más general, este método lo que interviene es, es mucho más general que el de coeficientes indeterminados, porque en coeficientes indeterminados, a pesar de que nosotros no hacemos como tantas cuentas al momento de, haciendo integración, sí tenemos ciertas condiciones para la función g de x, ¿no? G de x deben ser solo 3 tipos y combinaciones de esos tipos, porque pueden ser o sumas o pueden ser productos de ese mismo tipo de funciones. Este método es más general. Se basa, primero que nada, en conocer la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea. Esta solución general está asociada a la ecuación original, que es lineal, que es esta sería la original. Y recuerden solo que, pues, si queremos buscar la solución, en este caso homogénea, simplemente el lado derecho, donde aparece g de x, es igual a 0. Este método se basa, primero, que debo ya conocer cuál es la solución general homogénea que está asociada. Si ello ocurre, entonces vamos a suponer que esta solución se da por una combinación lineal. Aquí la combinación lineal, ¿cuál podría ser? Vamos a poner que es phi de x, C1 por phi 1 de x, más una segunda constante por phi 2 de x. Tanto phi 1 como phi 2 que deben de cumplir ser, pues, soluciones de 2. Aquí 2 va a ser soluciones del sistema, más bien soluciones para la solución que es homogénea. Tenemos que cumplir eso y que el Gronskiano, en este caso es una ecuación, noten que es de segundo orden, pero aquí el Gronskiano, ¿cómo debe de ser? Si recuerdan, aparte de pedir esta combinación lineal, yo debo asegurar que el Gronskiano de estas dos soluciones del problema homogéneo no debe nunca ser 0. Si esto ocurre, entonces en todo intervalo que nosotros, esto tiene que ocurrir en todo intervalo donde nuestras funciones P y Q sean continuas, por favor. Son algunos requerimientos. Cuando entonces tenemos estos requisitos donde se cumple la combinación lineal y el Gronskiano no es igual a 0, entonces decimos que estas dos soluciones forman un conjunto fundamental de soluciones. ¿Para quién? Pues para el problema que es homogéneo. ¿Sí? Ahora, el método tal cual de variación de parámetros, ¿en qué consiste? Una vez que yo ya conozco esta solución general y cumplo con los requerimientos que acabo de anotar, el método de variación de parámetros propone que la solución particular, que es esta, su notación cotidiana, debe tener la misma forma que phi de x, pero debe permitir cambiar las constantes que tenemos C1 y C2, se van a cambiar por un conjunto de funciones que están indeterminadas. ¿Qué quiere decir? YP de x tiene que ser de la misma forma que phi de allá arriba, pero en vez de estar colocando constantes de integración normales,
Es decir, en vez de tomar como constantes, coeficientes constantes, ahí yo lo que voy a involucrar es tomarlo en cuenta como si fueran realmente funciones. Ahorita voy a poner solo U1 por phi1 de x más U2 por phi2 de x. Ajá. A lo que voy es que el conjunto de funciones indeterminadas aquí va a ser U1, que va a depender de x, y U2, que también va a depender de x. Ajá. Y estas son las que ahorita son nuestras incógnitas. Bueno, voy a ponerle aquí que son incógnitas. Esas son las que tenemos que ir generando, ¿no? Son funciones entonces desconocidas. De ahí en fuera, lo que continúa en el problema es que yo debo de ver cuáles son las condiciones que debe de cumplir en este caso YP, la YP que estamos proponiendo, para que efectivamente sea solución de 1, es decir, ya de mi problema no homogéneo. Entonces, para ello, tendríamos que calcular. Esta era mi proposición, recuerden. Entonces, yo primero tengo que derivar, hacer la primera y la segunda derivada de esta propuesta, ¿sí? Una vez que yo hago el desarrollo correspondiente, tengo que sustituirlo en 1, pero en ecuaciones 1 lo más probable que ustedes vieron es que hay una condición muy importante que es la que no se... Primero, más que nada, se asegura que esta relación siempre ocurre. Evidentemente, si yo aquí voy en la solución particular que propuse a hacer la primera derivada, como u también depende de x, aquí voy a tener derivadas de productos. Entonces, hay una condición que va a hacer que no estemos trabajando con demasiadas integrales, es esta. U1' por phi1 más U2' por phi2. Si esta expresión es igual a 0, entonces nuestras derivadas van a ser mucho más tranquilas, no van a ser tan complicadas. Por ejemplo, para la primera derivada, directamente tendríamos esta expresión. Y para la segunda derivada, de aquí pues no me voy a salvar. Sigo teniendo en y' de p productos que dependen de x. Entonces su derivada, pues al final voy a tener 4 términos igual. Aquí es un más, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo estos resultados, lo que sigue es pues realmente demostrar que YP sea solución del problema no homogéneo, y esto va a ocurrir si yo sustituyo las expresiones que obtuve hace un momento, pero ahora donde aparecía Y es donde voy a anotar tanto la propuesta, que fue YP, como sus derivadas. Entonces, al final lo que voy a hacer es sustituir y factorizar. ¿A quiénes voy a factorizar? Voy a factorizar a tanto U1 como U2. Después de hacer todo el desarrollo, ahorita se los voy a escribir. Una vez que sustituyo y factorizo, les decía era a U1 y a U2, que está aquí, voy a tener toda esta expresión. Pero, dado que tanto phi1 como phi2 son soluciones, acá por ejemplo, esto entonces se hace 0, y este también se va a hacer 0. Por lo que solamente me voy a quedar con este término y con este de aquí a la izquierda.
Y todo eso es lo que es igual a g de x. Con ello entonces ya obtuvimos dos relaciones. La primera era cuando la primera condición que les comentaba, donde tenía u1' por phi1 más u2' por phi2, que eran iguales a 0 antes de derivar a yp. Esta era la primera relación y la segunda la acabamos de encontrar, que es justamente, solamente la voy a copiar aquí abajo. Pero este se va a igualar a g de x. Ajá. Lo que nosotros obtenemos en este sistema, si lo queremos resolver por determinantes, tendríamos que el determinante de, vamos a poner su símbolo, determinante de W, del Gronskiano, del sistema, pues va a ser, de acuerdo a lo que estoy viendo, es, aquí voy a tener phi1, las que son soluciones, phi2, phi', phi1' y phi2'. ¿Sí? Dado los requerimientos que les había comentado, podemos asegurar que este Gronskiano nunca va a ser cero. Y por fin, en consecuencia, vamos a poder resolver el sistema porque tiene una única solución mediante regla de Kramer. O sea, solamente recuerden que aquí, dependiendo en dónde estoy, en U1 o U2', el vector que se encuentra a la derecha, ¿no? En este caso es 0gx, pues se va a sustituir dependiendo de con quién esté trabajando, si U1' o U2', ¿sí? Esto del lado, bueno, que está aquí abajo, realmente ya solo es en el numerador, pues si yo multiplico el determinante de 0 por, bueno, de U1', 0 por phi2' es 0, menos, y ya me queda ese producto, ¿no? Menos g de x por phi2. Y eso se va a dividir entre el Gronskiano, ¿no? Que es el determinante, a fin de cuentas. Del lado derecho es lo mismo. Lo único que ahora requerimos es, no nos debemos de quedar con las derivadas, solamente hay que integrar U1 y U2 respecto a X. ¿Por qué? Pues porque estas en principio dependían de X, ¿no? Entonces, ahora sí ya puedo saber a qué es igual nuestras incógnitas, que eran nuestras funciones U1 y U2, ya las podemos resolver. Entonces, este es el Gronskiano. Y U2 también ya la puedo sustituir. Ya, entonces, si sustituimos U1 de X y U2 de X en la solución particular, ya podríamos obtener. Recuerden que era una combinación lineal de U1 por phi1 de X. Entonces aquí ya nada más voy a escribir finalmente cómo quedan la combinación lineal. Y solamente les comento, bueno, si requirieran un ejercicio, me comentan. Me voy a saltar ahorita la parte del ejercicio porque creo que apura un poco más la parte de la tarea. En cuanto a aquí, hablar sobre los conjuntos límite, que me han estado mandando correo de eso.
Entonces esta es la solución general, la solución particular, y ya en consecuencia recuerden que aquí la solución general es y de x, que va a ser phi de x, que era la solución asociada a la ecuación homogénea, más yp, que acabo de encontrar, ¿sí? Entonces ya lo único que aquí pongo como conclusión es que esto es igual la solución general a la solución particular que ahorita escribí. Ay, bueno, me boto. Pero ya nada más allá era sustituir phi. Y vamos a continuar. Para empezar con que entiendan de una manera más aterrizada qué era omega al límite y alfa al límite, solamente voy a renombrar cosas que ya habíamos visto. Entendíamos para un sistema dinámico que interviene una función, digamos que aquí es eta de x, t. Esta función se va a definir para toda t en los reales y x puede ser un vector, si se dan cuenta, ¿sí? Lo que va a describir esta función eta es la evolución de los puntos conforme pasa el tiempo. Esta viene siendo eta una aplicación que debe ser C0, que parte de un producto cartesiano y va quedándose, que va de este producto cartesiano hasta AE, ¿sí? Aquí también T, ¿quién es? Se le llama como el conjunto temporal. O bien que los reales es un conjunto de subconjunto de T mayúscula, porque aquí estamos hablando directamente del tiempo. En realidad, esta función tiene un nombre. Es la que habíamos dicho. O sea, sí es una aplicación, de acuerdo, pero tiene un nombre coloquial que se le llama un flujo del sistema dinámico. Entonces, T, aquí voy a poner T, mayúscula es el conjunto temporal, E, mayúscula es el espacio de fases, ¿sí? Y nosotros tendríamos, bueno, teniendo esta como definición, también hay otra que se le da a lo que es una trayectoria. Yo para obtener una trayectoria parto de un punto que se encuentra en nuestro conjunto E, es nuestro espacio de fases. Parto de un punto específico y entonces la trayectoria, una trayectoria es de un punto que yo empecé aquí, digamos, aquí empezó x0 y esta es solo una de sus una trayectoria para cada punto. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo yo voy a definir? O sea, una trayectoria, ¿cómo se define? La trayectoria la voy a tener con con gamma. Ese es como se va a definir. Es el conjunto de todos los valores que toma la función para un x dado, un x sub 0 dado. Recuerden que T es el conjunto temporal. Entonces lo que yo estoy indicando aquí es que cuando yo parto de un punto x0, yo para todo el tiempo, para todo tiempo, voy a poder describir la trayectoria asociada a este punto dado, ¿sí? Entonces, en toda trayectoria pues, vamos a poder distinguir dos conceptos que están bastante ligados a los conjuntos límite que estuvimos viendo con la profesora, ¿sí? Van a ser dos conceptos. Yo partí, si se dan cuenta, x0, la trayectoria puede ser como para tiempos futuros, es decir, t mayor estricto. Imaginen que x sub 0 es 0,
nuestro punto inicial. Entonces, puedo partir desde aquí en adelante, tiempos futuros. Entonces voy a tener tiempos mayores o iguales que 0 cuando me voy hacia adelante. Pero cuando quisiera ver como irme en contra, o sea, como si yo me fuera hacia la izquierda en vez de hacia la derecha, en tiempo, como si estuviera regresándome en el tiempo, entonces yo voy a tener aquí otra visualización, o sea, voy a tener tiempos menores o iguales a 0. Ajá. Entonces, hay dos maneras en las que yo puedo trabajar el tiempo. O ir hacia adelante, tiempos futuros, o ir como en reversa. Ajá. De esa manera yo como estoy haciendo como una partición de toda la trayectoria, solamente la voy a partir como en dos partes, ¿no? Entonces, en toda trayectoria, yo voy a tener dos conceptos. Aquí voy a poner una definición. Parto de ya sea una semitrayectoria que es positiva o una que es negativa. La semitrayectoria positiva va a pasar, les comentaba, un punto x0 que se encuentra en E. Aquí. Y como se define, va a ser, la trayectoria la habíamos definido como gamma. Entonces aquí va a ser la parte de la trayectoria, de una trayectoria completita, pero que sea, en este caso, semitrayectoria positiva, que parte en este caso de un punto x sub 0, va a ser igual, o es el conjunto, vamos a buscar ahí las regiones o los puntos de E, tales que nuestro flujo del sistema, bueno, en ese caso, bueno, si yo ocupo cualquier trayectoria, conjunto de trayectorias que comparten esta característica en específico. ¿Cuál es la característica en específico? Cuando tenemos los tiempos mayores iguales a 0. Se tiene que cumplir eso. O sea, vamos a buscar ahí una región donde los flujos del sistema se estén valorando para tiempos futuros. ¿Sí? Y acuérdense que phi de x sub 0, t es pues el conjunto de estos de trayectorias, ¿no? A fin de cuentas. Solamente que aquí cuando dice t mayor o igual que 0, a veces en los textos ponen t mayor o igual que t sub 0. A lo mejor aquí yo estoy anotando como si partiéramos desde al tiempo 0, y ahí yo estoy partiendo de 0 hacia arriba y 0 hacia abajo. Pero a lo mejor dependiendo del modelo del sistema, a lo mejor el tiempo inicial es otro, entonces por eso manejan t sub 0, ¿sí? Pero esas son las dos notaciones que puede haber. Y vamos a tener el otro concepto que son semitrayectorias negativas. Van a pasar de igual manera por un punto x0, se va a definir como gamma menos, aquí no se ve mucho, pero es un gamma menos, que pasa por el punto x sub 0, y va a ser otra región tal que el conjunto de flujos, el conjunto de trayectorias, que es como el flujo del sistema, va a contemplarse, pero para tiempos negativos. T menor o igual que 0 o T menor o igual que T sub 0. Bueno, aquí en este caso digo el flujo, bueno, puede ser más bien la trayectoria. Solamente vamos a recaer en qué es la trayectoria. O sea, cuál es el flujo, en este caso, para el tiempo menor o igual que 0, cuando pasa por x0, ¿sí? Y vamos a buscar cuál es la región que cumple esta definición. Noten que entonces, como yo dije que toda trayectoria puede partirse como en estos dos conceptos, entonces toda trayectoria, o en este caso gamma de x, pues siempre va a cumplir la unión tanto de la semitrayectoria positiva como semitrayectoria negativa, me va a dar la trayectoria completa. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo solamente ahorita de semitrayectorias positivas y negativas, ¿sí? Nosotros tenemos que la ecuación lineal vamos a poner en R, cuando poníamos x' igual a x, era ecuación de primer orden,
Y su solución, ¿cómo era? X de t, porque era una ecuación autónoma, x de t es igual a x sub 0 e a la at. Recuerdan que aquí era una constante, ¿no? Pero si yo estoy hablando del tiempo 0, en tiempo cuando ponía la condición inicial x en 0 es igual a x sub 0, entonces al momento de sustituirla, la constante c ya se sustituía y nos quedaba solamente con x sub 0. Entonces, bueno, esta era la solución general. Bueno, en este caso ya sería solución particular, porque ya ocupábamos ahí la condición inicial, ¿sí? Aquí, este conjunto va a ser todos los reales. Cuando nosotros teníamos esta solución, podemos ver que hay 3 trayectorias distintas. O sea, de forma general, ¿cómo pueden comportarse las distintas soluciones? Y esto va a variar dependiendo, obviamente, de, en este caso, el valor de x sub 0, ¿no? Bueno, y antes de el ejercicio, se me había olvidado falta una parte, el enlace que tenemos. Si eta x de t, x, t, es un sistema dinámico, tal y cual hemos definido, con esta función que sea diferenciable definida sobre E, recordemos que es un subconjunto de Rn, entonces la función f de x es igual a la parcial respecto a t. Entonces, bueno, entonces la función que dábamos que era igual a, es f de x igual a la parcial eta x, t, o sea, de nuestro flujo, respecto a t, y vamos nosotros a evaluar cuando t es igual a 0, ¿sí? ¿Esto qué es lo que nos va a dar? Nos va a definir un campo vectorial C0 sobre el espacio de funciones E, y para todo, en este caso, para todo punto que se encuentre en E. Recuerden que este es su conjunto de R a la N. De manera que nuestro flujo, bueno, en este caso nuestra trayectoria aplicada al punto x0 en todo el tiempo t va a ser la solución del problema de valor inicial. Como aquí ya nosotros ya estamos optando por hacer t igual a 0, la condición inicial aquí va a ser, bueno, este es el problema de valores iniciales, ¿no? X' igual a f de x es esta expresión, y x, bueno, la condición inicial es cuando x se encuentra en el tiempo 0 y es igual a x sub 0, ¿sí? Esta es la relación que hay entre todo lo que viene siendo trayectorias, flujos y el problema de valor inicial, para que ya podamos nosotros trabajarlo en el siguiente, bueno, en el ejemplo, más que nada. Entonces, bueno, en el ejemplo yo les había dado una ecuación lineal en R, que era x' igual a x, y la solución ya cumpliendo el problema de valores iniciales era x de t igual a x sub 0 e a la at. Como el espacio de funciones E es igual a los reales, tendríamos 3 trayectorias distintas posibles. Es decir, de todo mi conjunto de trayectorias, en resumen, voy a tener solo 3 casos de trayectorias. El primero es cuando x sub 0 sea positivo, el segundo es cuando x sub 0 sea negativo, estrictamente,
o cuando x sub 0 sea igual a 0. Para eso voy a ponerles una imagen que espero puedan visualizar bien, ¿no? Si se dan cuenta, ¿a qué me refiero con que x sub 0 sea igual a 0, mayor o menor que 0? ¿Sí? Aquí, si se dan cuenta, el eje horizontal viene siendo el del tiempo. ¿Ok? Por eso es T1, T2 en adelante. Y el valor de x va a estar del lado de donde estaría como el eje vertical. Entonces, cuando yo digo que x sub 0 puede estar arriba o abajo, si yo tomo x sub 0 positivo, voy a tener soluciones o trayectorias de este estilo. Como es una función exponencial, siempre me voy a terminar encontrando cuando x es mayor que 0, o es decir, cuando ya aplico la función eta, entonces, por eso acá está escrito que eta evaluado en x sub 0 también sigue siendo positivo. La trayectoria es positiva, ¿sí? Cuando estoy tomando un x sub 0 negativo, entonces va a invertirse el sentido y entonces en vez de que sea un exponencial que tienda a más infinito, va a tender a menos infinito. Entonces, ¿cómo se comporta en consecuencia eta de x sub 0? Pues también va a ser negativa. Ahora, nosotros tenemos que ver cuáles son las regiones en donde sí puede ser positiva o más bien donde se cumplen las definiciones tanto de semitrayectoria positiva y semitrayectoria negativa. ¿En qué regiones ocurre? ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, tomamos x sub 0 mayor que 0, la semitrayectoria positiva, por ejemplo, simulen que el punto fuera aquí. Dejen, pongo acá. ¿Dónde está x2? ¿Ok? Ahí lo estoy pintando de azul, el puntito. Ahí en ese caso, ¿qué ocurre? La trayectoria a partir de x sub 2 se está partiendo en dos partes, ¿sí? La que se encuentra antes de T2 y después de T2. ¿Y qué ocurre? De acuerdo a la definición de semitrayectoria positiva, la trayectoria cuando x sub 0 es mayor que 0 es todo R más, ¿no? Entonces déjale escribo. O sea, yo agarro cualquier trayectoria. Estoy solamente poniendo cualquiera. Que sea x sub 0 mayor que 0. Entonces, esa trayectoria siempre va a abarcar los reales positivos. Eso es lo único que estoy diciendo. ¿A quién correspondería la semitrayectoria para x sub 0? Tanto la semitrayectoria positiva como la negativa. Bueno, pues entonces aquí es donde voy a ocupar la definición. Para cuando estoy trabajando los tiempos en los cuales, bueno, cuando trabajo tiempo futuro, la trayectoria que cumple esa propiedad viene siendo desde el momento en el que yo estoy en x sub 0, que está aquí es x, digamos, sub 0 en ese caso, y a dónde se va a ir esa trayectoria. Si se dan cuenta, se está yendo hacia la derecha, acá. Se está yendo hacia la derecha, hacia más infinito. Entonces, por eso, esa trayectoria, la semitrayectoria positiva, va a ser x sub 0 más infinito. ¿Sí? Y ahora, ¿qué va a pasar cuando yo estoy viendo tiempos negativos? Es decir, los tiempos que se encuentran antes de mi momento x sub 0. Antes, de este lado, estoy yéndome desde cuando x es 0,
porque si se dan cuenta, esa es como la asíntota, cuando x es igual a 0, hasta cuando tenemos el momento de x es 0. Entonces, esa trayectoria, ¿cuál es la región que abarca esa semitrayectoria negativa? Desde el 0 hasta x sub 0, ¿sí? Entonces, esas son la región que hay antes de x sub 0. ¿Y cuál es la región que hay después de x sub 0? Pues es cuando va de x sub 0 hasta más infinito, ¿sí? La misma idea, bueno, la idea como que es análoga para cuando estamos en el caso cuando es negativo. Ahí, evidentemente, la trayectoria que voy a trabajar, si x sub 0 es negativo, voy a estar en los reales negativos. Y ahí se van a invertir como los papeles. Entonces, ya nada más para finalizar, cuando x sub 0 es mayor que 0, me voy a fijar en x sub 0. ¿Y cuál es la región previa? Bueno, para ver la semitrayectoria negativa, ¿cuál es la región previa a x sub 0? Y valores de x, ¿cuáles son los valores de x que toma? Que son los que me importan. Pues los que van desde el 0 hasta x sub 0. Ajá. Entonces, esa es la semitrayectoria negativa. Ahora voy a buscar para la semitrayectoria positiva, a partir del punto x sub 0, cuáles son los puntos que se recorren cuando t es mayor o igual que 0. Esos solamente son cuando vamos desde el punto x sub 0 hasta más infinito, ¿sí? La idea análoga para x menor que 0 es, bueno, primero vayamos por la semitrayectoria negativa cuando es x sub 0. Aquí lo puse con color amarillo. Supongamos que ahí en ese punto amarillo es x sub 0 para cuando es negativo. La orientación de la trayectoria pues se va a reflejar, ¿no? Lo primero que vemos es que la trayectoria se refleja respecto a la que era cuando x sub 0 era positiva. Entonces, en vez de crecer indefinidamente, va a decrecer indefinidamente. Es la primera observación. Ahora, vamos a ver, ¿qué hay antes de x sub 0? Ya la región para... ¿Cuáles son los puntos de x? Los que van desde 0 hasta x sub 0, ¿no? Entonces ahí lo puedo poner así o lo puedo poner directamente como 0x sub 0, pero yo lo estoy poniendo como en un orden, dado que como la semitrayectoria negativa estoy abarcando tiempos negativos, es decir, pues me estoy recorriendo hacia la izquierda, ¿sí? Y por eso es que entonces parto desde x sub 0 y conforme pasa el tiempo, en ese sentido, cuando t es negativo, se acerca al 0. Por eso es que el intervalo que ahorita puse era de x sub 0, 0, cerrado. Ajá. ¿Y cuál es la semitrayectoria positiva? Pues ahí voy a checar cuál es mi región a partir desde el momento x sub 0 en adelante, cuando t es mayor o igual que 0. Entonces ahí la región forzosamente es a partir desde x sub 0. Y pues si se dan cuenta está yéndose a menos infinito. Pero si lo ponemos solamente por orden como deben ser los intervalos, pues primero vamos a poner que va de menos infinito hasta x sub 0. Ajá. Solamente es por el orden, porque pues no puedo poner x sub 0, menos infinito. Ese no es el orden en que yo debo de acomodar ese intervalo nada más. Ahora, esos son dos tipos de trayectorias que podemos tener. La tercera, evidentemente, es cuando nosotros tenemos el caso de que x sub 0, por acá lo pondré, x sub 0 sea igual a 0. En ese último caso, pues directamente, ¿quién va a ser mi órbita?
en x sub 0, pues 0, porque era el tiempo 0, ¿recuerdan? Entonces, esos son los tres tipos de trayectorias que vamos a encontrar cuando tenemos el problema de valor inicial, este. Y esto era para que ustedes vieran cuál era la definición y la trabajaran un poquito de semitrayectoria positiva y negativa. Y bueno, todo ello para qué es. Pues miren, cuando nosotros estuvimos trabajando, nos dimos cuenta, bueno, con sistemas no lineales, nos dimos cuenta que podemos tener distintas órbitas o trayectorias, que es lo mismo, en sistemas planos. Vamos ahorita solo a aterrizar en sistemas planos. Podemos tener o bien puntos de equilibrio, que para un sistema dinámico, esta podría ser su notación, es cuál es la trayectoria de un punto de equilibrio, así se coloca, ¿no? Entre llavecitas, para solo denotar que es un punto de equilibrio. Se pone así o con X barrita. De ahí la relación es que, pues, del sistema A que puse hace rato, un punto de equilibrio va a ser aquel X sub 0, tal que cuando yo evalúo en ese punto, da 0. Se anula esa función. Otra característica, otro tipo de órbitas, vamos a tener órbitas periódicas. Recuerden bien que cuando una trayectoria se dice que es periódica, va a existir vamos a poner que sea esta su abreviación. Aquí es coma T, por favor. Y se va a decir que es periódica si va a existir una tau que no va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, va a existir una tau que no sea igual a 0, tal que cuando yo, bueno, se cumpla esta propiedad, ¿no? T va a ser el periodo y el número más chiquito, más pequeño de tau que cumpla esta propiedad se llama el periodo. ¿Ok? Esa es un segundo tipo de órbita que puede existir. Y la tercera son órbitas que se alejen hacia infinito. Sé que va a ser más largo este video, pero con ello se pretende que ustedes comprendan un poco más cómo trabajar con los conjuntos límite de una trayectoria. ¿Cuál es el chiste? Bueno, el siguiente paso es ver hacia dónde identificar hacia dónde podrían ir las trayectorias. Y eso ya no incluye solamente el hecho de tener puntos de equilibrio específicamente, sino los otros tipos de órbitas que podamos tener. Entonces, para ello se dan las dos definiciones, que es el del conjunto omega límite y el conjunto alfa límite. Voy a escribir las definiciones, yo las voy a explicar rápidamente, lo que con el conjunto, qué es lo que debe de tener, a fin de cuentas, y un ejercicio. Entonces son las dos definiciones. El conjunto se le puede llamar así, límite positivo o bien omega límite. Es aquel donde nosotros vamos a encontrar un punto Y, que va a ser nuestro límite en este espacio de fases, y que debe de, al momento de cumplir, bueno, decir que esto es el límite, equivale a decir que va a existir una sucesión real creciente. Esto lo que implica es una sucesión real. Sucesión real creciente, ¿ok?
Tal que justo yo aquí voy a andar ocupando dos cuestiones, ¿sí? Ay, acá estoy. Al menos en el conjunto omega límite, el conjunto, bueno, el omega límite no va a ser necesariamente único. Yo voy a encontrar órbitas. A fin de cuentas es una órbita. Entonces, el conjunto, bueno, ahorita voy a escribir a qué se refieren con los conjuntos y qué voy a encontrar en cada uno de ellos. Entonces, solamente ahorita en omega límite voy a tener una sucesión real creciente tal que me permita encontrar el límite de eta x, tn y ese límite va a ser y. ¿No? El otro conjunto es alfa límite y ahí lo que vamos a encontrar es una sucesión, pero aquí como bien dice es una sucesión que va a ser real, como va a tender a menos infinito, va a ser decreciente esta sucesión, de tal forma que yo pueda encontrar este límite, ¿no? Este y. Ahora, en ambos conjuntos, tanto omega límite como en alfa límite, no van a ser necesariamente únicos. En el caso, por ejemplo, de bueno, en el caso donde tenemos omega límite, vamos a estar trabajando el conjunto de semitrayectorias positivas. Y por eso es muy importante haberles dado lo primerito. Esto va a ser en omega límite. En ese conjunto va a ser un conjunto de puntos, entonces, o bueno, de órbitas, si lo quieren ver así. El detalle es que este va a trabajar con base a las semitrayectorias positivas. ¿Ah? El conjunto como tal, o sea, una cosa es el conjunto como tal se puede escribir como L de y poner el simbolito de las semitrayectorias positivas o ponerlo como gamma, omega de X. Ese es el conjunto de todos los omega límites y a ese conjunto van a pertenecer todos los puntos fijos que son estables. O sea, son todos los puntos que son atractores. ¿Ok? En el caso contrario, cuando tenemos el conjunto de alfa límite, ahí vamos a estar trabajando con las semitrayectorias que son negativas. Entonces, en alfa límite, el conjunto lo voy a anotar como una L y voy a estar trabajando con las semitrayectorias que son negativas. A este conjunto van a pertenecer todos los puntos fijos inestables o que son repulsores. La idea intuitiva de nosotros poder definir estos dos conjuntos límites es que cada trayectoria va a partir de un conjunto alfa límite y va a llegar a otro conjunto que va a ser omega límite. Ejemplo o ejercicio. Nos piden obtener cuáles son los conjuntos omega y alfa límite, ¿no? Entonces vamos a trabajar con un sistema en polares, que es este sistema. Les voy a ayudar un poquito con este ejemplo. Bueno, bastante. Tengo que identificar cuáles son todas las posibles,
Sí, los posibles tanto puntos críticos como trayectorias que puedan ocurrir en este sistema. Entonces, el primero es qué pasa, o bueno, empezar a analizar. ¿Qué pasa si R es igual a 0? Si R es igual a 0, es decir, el radio es 0, entonces no voy a tener ningún tipo de ángulo. En consecuencia, bueno, aquí tendría que R' es 0. Y pues como solamente es un punto, me quedo en el origen, ¿están de acuerdo? Entonces, el punto que voy a estar trabajando en ese caso es el 0,0. Vemos que aquí R no va a depender de T. ¿Y cómo se define entonces nuestra trayectoria? Bueno, en este caso, como no depende R de T, la trayectoria, acuérdense que es gamma, en 0, pues va a ser 0. Es para definir el punto nada más. En el otro caso tendríamos... Ahora, ¿qué ocurre cuando yo tengo R igual a 1? De mi sistema en coordenadas polares, entonces la derivada es 0. Se anula. Si el radio es 1, entonces en ese momento lo que yo tengo es alguna circunferencia con radio igual a 1, ¿no? Porque estamos en coordenadas polares. Entonces ese tipo de órbitas que se están creando son periódicas en ese momento, por lo que el ángulo, aparte de que siempre, bueno, no siempre va a ser el mismo, va a ser el ángulo va a tomar tiempo en t, dependiendo de en qué momento de t me encuentre, más, y aquí voy a sumar el periodo que esté trabajando. Voy a poner periodo. Esta teta sub 0 es el periodo. ¿Por qué? Pues porque voy a estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces voy a tener aquí un cierto periodo y t pues es el valor del ángulo que voy a tener dependiendo en qué momento me encuentre de la órbita. Hay otra, en este caso es una trayectoria de circunferencia unidad. Eso es lo que tenemos en este caso. Recuerden que esta pues ya va a ser una trayectoria periódica. Vamos a ocuparnos de un tercer caso, que es qué ocurre cuando yo tomo valores para R sub 0 que se encuentran entre el 0 y el 1. Recuerden que R' es R por R menos 1. Entonces, para valores pequeñitos de 1, entre 0 y 1, entonces vamos a tener que R' va a tener un signo negativo. En consecuencia, R de t, al menos ahí podemos hablar de que, bueno, decíamos en la definición de omega o de alfa límite que dependía de la sucesión, ¿no? Aquí en este caso es mucho más rápido porque nosotros con la primera derivada podemos ver si el signo de nuestra trayectoria que tengamos en ese momento. Entonces aquí R de t es decreciente. ¿Cómo? Vamos a ponerle aquí una letra. No necesariamente puede ser Y, puede ser Z. Es nuestro límite cuando t tiende a infinito de eta, de eta en x, t.
¿Mm? Entonces, en este caso, para tiempos mayores iguales que 0, se va a tender, la trayectoria va a tender al punto de equilibrio. Ajá. Por ser igual, pues decreciente. Y el último caso es cuando R sub 0 sea mayor que 1. Aquí, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues R' es positiva, entonces R de t, digamos que sea lo que nosotros en nuestra definición de conjunto omega límite o alfa límite era lo de sucesión. Aquí en este caso la función R de t pues va a crecer. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos alejando del punto de equilibrio, ¿no? Así es como nosotros ya tenemos separado en trayectorias todo el espacio de fases para este ejemplo de coordenadas polares. Entonces aquí lo voy a poner nada más. ¿De acuerdo? Tenemos un espacio de fases separado en trayectorias. Ahora, vamos a suponer que nuestra solución periódica es la circunferencia, y voy a poner como el símbolo de gamma, de radio unidad. Esto es para no estar escribiendo a cada rato. Esto es la circunferencia de radio 1. Nada más. ¿Cómo van a quedar mis conjuntos límite? Como yo tengo 4 posibles trayectorias para este sistema en polares, voy a tener voy a tener 4 casos donde voy a tener mis distintos conjuntos límite. Dicho de otro modo, entonces, ¿cómo van a quedar ya por fin mis conjuntos límite? La primera órbita que yo tenía es cuando tenía el punto tal cual, 0,0, ¿no? Ahí, si ustedes recuerdan, dijimos que la trayectoria se quedaba como estática, ¿no? Ni se va, alguna trayectoria sale de ahí ni regresa a ese punto. Entonces, ahí tendríamos que tanto se queda en el mismo lugar. Entonces, se cumple que omega en este punto es el 0,0, como que el alfa límite en 0,0 se queda también como 0,0. Solo por ser justo una trayectoria del tipo gamma en 0 es igual a 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo tengo R igual a 1? Es decir, el caso de la circunferencia de radio unidad. Ahí recuerden que ahí teníamos una órbita periódica. Entonces el radio era 1 y aquí estoy colocando el periodo que puede ir teniendo. Ahí vamos a tener en cuenta que todo punto que se encuentre en esa trayectoria, ¿sí?, se va a quedar en ella misma. Entonces aquí también puede coincidir
que tanto el conjunto límite, omega límite como el alfa límite son la trayectoria, la circunferencia de radiounidad. Y esto pues porque 1, teta sub 0, voy a poner que es igual y bueno, en esa cuestión sería igual al límite de cuando n tiende a infinito de 1, y pues aquí voy a poner justo 2 pi n más teta sub 0. Teta sub 0 van a ser los periodos cuando voy dando las vueltas en la misma órbita. Bueno, en este caso en la misma circunferencia. Y 2πn, recuerden que pues vienen siendo también 2pi el periodo de la circunferencia al principio por n número de vueltas y aquí es el periodo. Entonces este sería para r igual a 1. Ajá. Faltan los otros. O sea, si yo tengo tres órbitas, bueno, tres trayectorias para mi sistema, entonces yo voy a tener que ver un análisis pequeño en donde en cada caso voy a ver cuál es el conjunto omega límite y el alfa límite, si se dan cuenta. Entonces, cuando yo tengo que R sub 0 se quede entre el 0 y el 1, para cualquier punto R sub 0, teta sub 0, yo decía que ahí las trayectorias iban a tender, bueno, la sucesión era iba a tener una sucesión real decreciente, y eso iba a hacer que yo volviera al punto de equilibrio. Aquí en nuestro sistema el único punto de equilibrio sería el 0,0. Me regresaría esa trayectoria que comience en este momento, va a regresar al 0,0. ¿No? Mientras que, ¿quién sería el conjunto alfa límite? Si yo me voy ahora como en reversa, recuerden que alfa límite lo que hace es abrirme como en tiempos negativos. Entonces, si me voy de reversa, ¿desde dónde podría provenir esta trayectoria? ¿No? En este caso, pues solamente pues, puede venir de nuestra circunferencia de radio 1. Aquí es donde decimos, no, una órbita no puede venir de la nada, al menos en este momento, y tampoco no es que no vaya a ningún otro lado, ¿no? Al menos en este ejemplo, que es lo único que estamos encontrando. Cuando R sub 0 es mayor que 1, ahí sí que es lo que ocurre, ¿no? Nuestro conjunto alfa límite. Recuerden que cuando estoy en este punto me encuentro fuera de la circunferencia, o sea que mi trayectoria está por aquí. Ajá. Probablemente se va a comportar en este sentido, pero se va a alejar. Si yo tomo la definición de mi trayectoria que es negativa y es la que debo recuperar para trabajar con mi conjunto alfa límite, ¿de dónde proviene una trayectoria que comienza, por ejemplo, aquí en R sub 0? Lo que sí tengo que tener en cuenta es que va a provenir de esta circunferencia de radio igual a 1. Entonces, nuestro conjunto límite alfa va a ser igual a la órbita periódica. Pero
cuando yo tomo la definición del conjunto omega límite, me estoy dando cuenta que no voy a ningún lado, ¿no? La solución no está yendo a parar a otra órbita o a otro punto de equilibrio. Entonces aquí este conjunto va a ser vacío. ¿Ok? En el otro caso, donde aquí estaba con 0, entre 0 y 1, aquí lo que iba a tener es que acá, por ejemplo, está la circunferencia y yo estoy partiendo de un R sub 0, por ejemplo, aquí. R sub 0, lo que yo estoy diciendo ahí es que la órbita, bueno, la trayectoria que, que atraviese a este punto R sub 0, ¿proviene de dónde? Por nuestra conclusión del conjunto omega límite proviene del origen 0,0. ¿Y a dónde va a parar? A la órbita periódica, a la circunferencia de radio igual a 1. Recapitulando un poco, y cuando nosotros vemos ya en un equipo de cómputo, nos damos cuenta que sí, al menos aquí, por ejemplo, podría estarse tratando de distinguir. Noten cuando es el radio igual a 1, se empiezan a alejar, afuera de, cuando R sub 0 es mayor que 1, se empiezan a alejar las trayectorias en forma de espiral, se dan cuenta. Cuando estoy acercándome demasiado a la circunferencia de radio igual a 1, como que se empieza a notar que las trayectorias ahí están queriendo formar la órbita periódica, ¿no? Y por dentro de nuestra órbita periódica se ve claramente cuando las trayectorias salen del origen. Bueno, más bien cuando las trayectorias se alejan de la órbita periódica para asintóticamente llegar al origen. ¿Sí se ve? O sea, aquí voy a colocar, no sé si se vaya a ver bien la formita. Por lo menos ahí donde yo estoy poniendo más o menos la elipse. Ahí más o menos está la circunferencia. Entonces, esta órbita periódica lo que me está diciendo es que se está comportando como una manera repulsora, porque tanto trayectorias que se encuentran adentro o afuera de ella se alejan de esta órbita periódica. Pero las que están de manera internas, estas trayectorias que se encuentran adentro, esos sí van a ir a parar al origen. Entonces acá atrás me confundí. Aquí las flechitas, perdón. El análisis es correcto. Pero aquí más bien las flechitas son para adentro. Ajá. Entonces, en este sentido, mejor no lo vuelvo a hacer. Y tendremos que la circunferencia de R igual a 1, las trayectorias se van a ir más bien acercando hasta llegar al origen, 0,0. Y bueno, este sería como el análisis de cómo podían empezar a trabajar con los ejercicios que la maestra dejó, de cómo les podrían ser los conjuntos omega o alfa límite de los problemas que les dio.